Y el otro grupo que viste es el de los dinosaurios que nos tienen una garrita, los mononíquidos, y en eso sí, de plano, sepa. No tiene nombre eso, ¿no? Es un dedo, ¿no? Y esos son todos los dinosaurios, me parece, que tienen reducción en las patas delanteras. ¿Alguna otra duda? Sí. ¿Tú qué dices sobre el tema de dinosaurios de sangre caliente o dinosaurios? Bueno, hoy en día la paleontología ha progresado muchísimo y se ocupan técnicas que antes eran impensables. Y por ejemplo, la histología es la ciencia que se encarga del estudio de los tejidos, ¿no? Y uno diría, bueno, son fósiles, es una piedra, ¿no? ¿Qué le vas a estudiar una piedra? Pues no, resulta que se han hecho cortes de tejido, especialmente de huesos de fémur, de tiranosaurio, por ejemplo, que es el que más se interesa saber. Y resulta que en el hueso hay poros por donde pasan las venas, que dan irrigo sanguíneo, y hay cierto patrón de poros dependiendo de qué metabolismo tengas. Si tienes un metabolismo de sangre caliente, tienes un montón de poros para nutrir con bastante sangre. Y esos cortes aparecen algo así como un queso perforado, ¿no? Así es, el corte del hueso y un montón de huecos. Afortunadamente los dinosaurios crecían como la mayoría de los reptiles, no tenían los huesos como los de las aves, así con varillitas, y se conserva toda la secuencia de crecimiento. Entonces, conforme vas viendo que el animal va creciendo, al final va reduciendo la cantidad de vasos sanguíneos, lo que indica es que cuando era joven era de sangre caliente, pero conforme se fue haciendo grande, se hizo de sangre fría, aparentemente. Ahora hay algo bastante importante en eso. Los animales de tallas pequeñas tienen una relación superficie-volumen muy pequeña y pierden de volada el calor, entonces hay que estarlo generando. Pero los animales grandes como estos, o como las tortugas laúd, las laúd son los únicos gigantotermos del mundo, es decir, son tan grandotas las tortugas estas, que el calor que generan, el poquito calor que generan, no lo pierden, porque el tamaño es colosal. Entonces, eso más o menos nos explica que cuando los tiranosaurios eran jóvenes, perdían muy rápido el calor corporal y tenían que ser de sangre caliente. Pero conforme eran más grandes y requerían más alimento, mejor se volvían de sangre fría. No es que lo desearan, ¿no? Sino que estaba en su fisiología. Se volvían de sangre fría para poder consumir menos alimento y porque ya no necesitaban producir tanto calor. Y otros grupos de dinosaurios que se ha comprobado que son de sangre caliente, principalmente son los dinosaurios que están relacionados a las aves, porque la estructura de, por ejemplo, las plumas, te indican un animal de sangre caliente, porque las plumas son un mecanismo de aislamiento térmico. Y así tienes muchos y muchos ejemplos, pero en sí, no todo el grupo dinosauria era de sangre caliente, pero sí una buena parte de los dinosaurios eran de sangre caliente. Gracias. ¿La que sigue? La que sigue, perdón. El trauma, la que sigue, por favor. ¿Más o menos? ¿Alguna otra duda? Pues para mí eran de sangre caliente, la mayoría. Aunque no es necesario que todos fueran de sangre caliente. ¿Cuál era el contra? ¿Estaban en contra de eso? ¿Qué argumentos? Eran demasiado grandes. Y tenían razón. O sea, un animal, por ejemplo, como el argentinosaurio, ¿no se acuerdan? El de 40 metros de largo. Para mantener un bicho de ese tamaño, el argentinosaurio debía de comer alrededor de 50 y tantas horas al día. Y si los cálculos no me fallan, el día nada más tiene 24 horas. Entonces no puede estar comiendo 50 y tantas horas al día, ¿no? Entonces lo más seguro es que haya sido sangre fría. Pero los dinosaurios carnívoros no. Y algo que aparece en el registro fósil, donde hay bastante material, no sé si sepas que hay una proporción depredador-presa, depende de qué seas. Por ejemplo, hay un dibujito que te pone 10 ñus, y de este lado nada más te pone un cocodrilo, y de este lado te pone como 5 leones, ¿no? Entonces los leones necesitan más comida para mantenerse, o al revés, perdón, te ponen un león, 10 ñus, y 10 ñus, casi 10 cocodrilos, ¿no? Un cocodrilo casi no lo necesita. Y en las proporciones que se observan en el registro fósil de los dinosaurios carnívoros, se observa una proporción de tipo sangre caliente. Hay un montón de dinosaurios carnívoros y son casi igual el número de carnívoros que el de herbívoros. Entonces eso te dice más o menos cómo eran sus metabolismos, ¿no? De manera indirecta. ¿Alguna otra duda? Sí. Bueno, el reptil que le llaman predador X, los áudios que ocurrieron en la isla de Harvard, allá en Dinamarca, el año pasado, algo así. Ese sí no lo he escuchado. Te iba a preguntar que si era alguno que tenía el diente de 60 centímetros. No creo, porque el de Heliopleurodon, por ejemplo, los restos más completos proceden de México.
pero los tienen en el Reino Unido, en Inglaterra. No, es rarísimo, casi no sucede. Y no, yo no estoy enterado de ese fósil. Igual y luego me leo algo y ya te respondo, ¿no? ¿Alguna otra duda? Que sea. ¿A qué hora voy por el pan? ¿Alguna duda? ¿Ya en serio? Decías que haz de cuenta que las falanges del pulgar se fusionaron y se hicieron gruesas y desarrollaron una especie como de púa, que es el equivalente de un cuerno, y está bastante grueso y está en el pulgar. Entonces está tan grueso que el pulgar no lo pueden ya mover. Y además tiene un soporte que son los huesos de la muñeca, que son los que le siguen al pulgar, que hacen que todo sea una unidad diseñada para absorber impactos. Entonces por eso dicen que era defensivo, porque podía agarrar y era como el cholo del Cretácico, porque apuñalaba a los depredadores, ¿no? ¿Alguna otra duda? Si los salen de Jurassic Park, los que salen de todos ahí son de distintas eras, ¿no? Bueno, todos vienen. Sí, de hecho, si le pusieras el nombre correcto se llamaría Cretacic Park, ¿no? El tiranosaurio es del Cretácico, el velociraptor es del Cretácico, los triceratops, anquilosaurios, pecos de pato, iguano, casi todos del Cretácico, ¿no? Lo único que tienen del Jurásico es el del inicio, ¿no? El brachiosaurio que se para bien toda. Y ya. No, y tiene uno que otro que también es del Jurásico, pero no sale, ¿no? Como por ejemplo la tercera, el que llega a oler el estiércol, es un ceratosaurio, es del Jurásico. ¿Alguna otra duda? Me derramo como bilis cada que voy a Jurassic Park. ¿Y qué? De verdad, no, ni hablar de la edad. ¿Alguna otra duda? ¿No? Sí. Quiero hablar de la fiebre de pues para la ciencia fue muy fructífero, porque bueno, a lo que el compañero se refiere es a la guerra de los huesos que le dijeron, a Bone Wars o la Dinosaur Rush, que sucedió en Norteamérica por la primera mitad del siglo XX, o sea, de 1920 a 1900 y tantos, ¿no? De hecho empieza en 1800 y algo, ¿no? Y son dos científicos, uno que se llama Edward Lincoln Cook, que era riquito, y el otro que se llamaba Montiel Charles Marsh, que era más o menos pobre, y compitieron por ver quién desenterraba más dinosaurios. Y la competencia empezó porque, ¿se acuerdan los plesiosaurios, o como nuestro lagones? Resulta que, no me acuerdo quién de los dos cometió el error, pero en una exposición científica tenían armado al plesiosaurio y tenía la cabeza en el lado incorrecto, la tenía en la cola, en la punta de la cola. Entonces llega uno de los dos, no me acuerdo quién, llega y viene a Gandaya, quita la cabeza, se va al otro extremo del y se la pone, ¿no? Y lo ridiculiza al otro enfrente de todos, dice, no sabes nada de anatomía, la cabeza va aquí, estas son las cervicales, no las caudales. Y hasta antes de ese pequeño incidente, ellos eran muy amigos, y a partir de entonces comienzan una guerra en donde Cook gasta casi toda su lana, toda la herencia familiar, en pagarle a chalanes que recorran todo Estados Unidos buscando dinosaurios, y Canadá también. Y Marsh, que era bien chorero, convence a casi todos los museos de Norteamérica para que lo financien y le apoyen con lana para ir a buscar dinosaurios. Gracias a esa guerra, ellos encontraron juntos algo así como más de 150 especies distintas de dinosaurios. Y hasta hoy en día no se ha repetido algo como eso. Y es impresionante porque no había las técnicas modernas. O sea, ellos se iban a caballo con carreta y regresaban con toneladas de huesos fósiles a sus museos, ponían a sus preparadores a limpiar y ellos se adjudicaban el título, la descripción, y describieron cosas tan famosas como Triceratops, Tyrannosaurus, bueno, ese fue Barnum Brown, pero se lo contrató Marsh,
como Stegosaurus, Brachiosaurus, Apatosaurus, y de hecho se equivocaron mucho con los saurópodos. Uno decía que era uno, otro lo decía como especie nueva y resulta que era el mismo. Hicieron un embrollo, pero descubrieron más de 150 especies de dinosaurios distintos y exploraron casi todo el Jurásico y Cretácico de Norteamérica, todo por una mugre cabeza de plesiosauro.